Vamos a ver. Para entender precisamente qué es esto del concurso mercantil, tenemos que dar un pequeño paso atrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes saben que el derecho siempre surge de alguna necesidad social. Imaginen ese escenario en el que una empresa no puede pagar de forma puntual, de forma ordenada a sus trabajadores, a proveedores, a bancos, no puede pagar sus impuestos, ¿no? Va relativamente al corriente, pero siempre lleva retrasos y cada retraso pues implica el que necesariamente va a terminar pagando una cantidad mayor a la que originalmente pagaría si pagara de forma puntual, ¿no? Por todos los intereses o recargos, etcétera, las actualizaciones que se van dando en el pago de las obligaciones. Una vez que ya tenemos este escenario, entonces ahora imagínense que cada acreedor actúa por su cuenta. Si cada uno de los acreedores actuara por su cuenta para buscar cobrar precisamente sus créditos, ¿qué es lo que pasaría? La empresa quedaría pues completamente desmantelada. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta este principio general de derecho de primero en tiempo, primero en derecho, pues ¿qué es lo que pasa cuando los acreedores empiezan a ver que sus deudores no les pagan a tiempo o ya llevan cierto retraso ya de 60, 90 días? Inmediatamente empiezan a ejercer acciones completamente individuales. Esto nos lleva precisamente a que estas acciones individuales, pues cada uno de los acreedores, pues, quien haya llegado primero a buscar cobrar su adeudo, pues se va a quedar con un pedazo de la empresa, va a empezar a ponerla en cierta tensión económica. Como cuál es la más clásica, el bloqueo de las cuentas bancarias, ¿no? En donde se empieza a entorpecer un poco la situación de la empresa, ¿no? Esto, pues eventualmente, como les decía, provoca el desmantelamiento de la empresa pieza por pieza, lo que va a terminar en pérdida de empleos, en la interrupción de la compra-venta de bienes y servicios, de la falta de pago de impuestos. Es decir, el valor de la empresa se va deteriorando a tal grado que termina completamente destruida. Esto implica que la empresa afecta o este desmantelamiento de la empresa por una situación de insolvencia termina perjudicando a toda la economía. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Y el derecho concursal, ¿por qué nace? ¿Cuál es la razón de ser de que aparezca el derecho concursal? Pues precisamente el derecho concursal nace con el objetivo de resolver estos problemas de los cuales, en términos muy generales, les estoy comentando. El propósito excepcional del derecho concursal es crear un régimen jurídico extraordinario que unifique a todos los acreedores, es decir, a todos estos acreedores a los cuales les debemos, y un solo patrimonio, que es el patrimonio del deudor. O sea, vamos a unificar a los acreedores y el patrimonio del deudor en un solo procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de unificarlo en este único procedimiento? Precisamente maximizar el valor de la empresa y asegurar un trato completamente equitativo entre todos los acreedores. Es decir, este principio del que hablamos de primero en tiempo, primero en derecho, lo vamos a dejar a un lado. Porque aquí, precisamente el derecho de cobro de uno solo de los acreedores no puede atentar en contra del derecho de cobro de todos los demás acreedores.
Entonces, considerando precisamente su tarea de cómo podemos entender el concurso mercantil, ustedes ya vieron, no hay mucha doctrina, pero sí en la gran mayoría de las definiciones que ustedes encontraron en los trabajos que me hicieron llegar, pues podemos definir en esencia que el concurso mercantil no es otra cosa más que este instrumento jurídico o este proceso legal al cual acuden las empresas o los comerciantes en términos generales cuando se enfrentan a un incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones. Pero esto pues realmente necesitamos, para entender la naturaleza del concurso mercantil y al final por qué se llama concurso mercantil, pues necesitamos entonces ya entrar un poco a entender qué es el concurso mercantil. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado muchísimo en la práctica profesional, sobre todo mucho más en la práctica académica, que cuando hablan de concurso mercantil inmediatamente lo asocian a estos conceptos de, es que se refiere a concursos, rifas y sorteos, ¿no? En algunos casos lo confunden con los concursos mercantiles, se refiere a temas de licitaciones de contratos con el Estado, ¿no? Entonces, pues realmente nada más alejado de la realidad de eso. Entonces, pues, ¿por qué se llama concurso? O sea, realmente la palabra, si lo vemos en términos así muy llanos, pues sí provoca cierta confusión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española? La Real Academia de la Lengua Española nos dice que el concurso significa, pues en primer lugar, la concurrencia, ¿no? Es decir, concurso implica concurrir, concurrir a algo. Y en el término, o si lo tomamos o lo vemos desde la perspectiva de un término jurídico, un término de derecho, y además le adicionamos lo relacionado con los acreedores, entonces hablamos ya de un juicio universal en donde se aplican los saberes o el patrimonio de un deudor para el pago de sus créditos. La definición normal nos lleva a obligaciones de carácter civil. Por ahí comentaba precisamente, comentaba una de ustedes que, o sea, ¿quiénes entran? ¿No? O sea, entran personas físicas a este procedimiento, entran personas morales, son comerciantes, no comerciantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la idea, entonces debemos de entender que concurso sirve al propósito de la materia, ¿no? Es decir, necesitamos que concurran todos los acreedores a este solo procedimiento. De ahí el motivo por el cual utilicemos la palabra concurso, porque necesitamos esta concurrencia de quiénes, pues por supuesto, de los acreedores. Ahora, cuando la ley de concursos mercantiles o la legislación concursal utiliza la expresión como tal de concurso mercantil, pues realmente sí acierta en referir a este fenómeno de la concurrencia del que les estoy hablando y adicionalmente lo califica como mercantil con el objeto de diferenciar precisamente el fenómeno de la insolvencia de las personas no comerciantes de las personas comerciantes. ¿Por qué? Porque hay concursos que están regulados por la legislación civil que se refiere a la insolvencia de personas físicas o incluso personas morales que no tienen esta característica de ser comerciantes. Por eso la ley de concursos mercantiles nos habla del concurso mercantil precisamente para diferenciarlo. Es decir, ¿a quiénes nos referimos? Nos vamos a referir a que los acreedores que van a concurrir a este procedimiento regulado en la ley de concursos mercantiles son los deudores, perdón, que van a concurrir a este procedimiento son precisamente comerciantes, ¿no? Es decir, ejercen actos de comercio, son personas mercantiles, tanto físicas como morales. Entonces, el concurso mercantil
es un procedimiento legal que está regulado en la Ley de Concursos Mercantiles y que está establecido o que fue creado o incorporado a nuestra legislación con el objeto de hacer frente a las situaciones de insolvencia de los comerciantes. En este sentido, el concurso mercantil tiene como base fundamental, y de acuerdo a lo que nos establece el artículo primero de la Ley de Concursos Mercantiles, tiene como base fundamental conservar a las empresas o a los comerciantes, entiéndase, persona física o persona moral. Y va a buscar que este incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones ponga en riesgo la viabilidad no solamente de la empresa que busca su concurso, sino también de aquellas empresas con las cuales mantiene una relación de negocios. ¿Y qué es lo que pasa si la conservación no es posible? Acuérdense que la clase pasada hablábamos de la metáfora de la salud. Entonces, si el tratamiento jurídico que le vamos a aplicar a este problema de insolvencia en el que ha incurrido esta empresa, este comerciante, no nos lleva a la viabilidad de la empresa, a la conservación del negocio, entonces este mismo procedimiento nos va a servir para buscar una liquidación ordenada, es decir, nos va a llevar a la quiebra, que no necesariamente, y dependiendo de los escenarios, no necesariamente es un procedimiento que sea per se malo, ¿no? Sino que a través de este procedimiento, aún incluso en la etapa de la quiebra, este principio del que les hablaba de buscar en todo momento maximizar el valor social de la empresa, aun y cuando sea una empresa fallida, es con el objeto de buscar el mejor arreglo y el impacto económico menor hacia con los acreedores que participan en este concurso mercantil. Entonces, la idea central de este procedimiento único, de este procedimiento universal llamado concursos mercantiles, es precisamente que vamos a buscar sustituir todas estas acciones individuales emprendidas o que pudieran emprender todos y cada uno de estos acreedores en contra de ese deudor por un solo régimen jurídico especial, en donde, derivado de esta concurrencia de los acreedores a este procedimiento, se logren acuerdos que permitan no solamente el pago a los acreedores o el cobro de los acreedores, sino que permitan al mismo tiempo la viabilidad de la empresa, la conservación de la empresa en su integridad, con todas las implicaciones económicas y sociales que tiene el salvar a una empresa. E incluso si tenemos que llegar a la etapa de la quiebra porque el negocio financieramente hablando no resulta ser viable, entonces lo que va a buscar el procedimiento es que también de la forma más ordenada y equitativa busquemos precisamente llevar a cabo la venta del valor de los bienes, maximizando el valor de enajenación de los mismos, con el objeto de poder cubrir la mayor parte de los acreedores que resulten reconocidos en este procedimiento concursal. Entonces, el objetivo principal del concurso mercantil es encontrar una solución ordenada, equitativa, para los acreedores y también para el deudor mismo, ¿no? Para los socios, accionistas detrás de ese negocio, permitiendo, en la medida de lo posible, lograr acuerdos, lograr consensos, buscar la operación de la empresa y la preservación sobre todo de los empleos, o en su caso, vamos a buscar cerrar de forma ordenada el negocio. El artículo primero de la Ley de Concursos Mercantiles resulta ser nuestro eje rector de este procedimiento. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo primero nos habla que es de interés público el
buscar la conservación de las empresas y evitar este incumplimiento generalizado, o que este incumplimiento generalizado ponga en riesgo todos los negocios con los cuales, pues precisamente, este comerciante tiene relación. Pero además, hablar o entrar, someterse o ser sometido a un concurso mercantil, y me adelanto un poco, ya lo veremos un poco más a detalle, pero algunos de ustedes por ahí en sus definiciones justo y ahorita que lo comentaron, señalaban. A este procedimiento, la gran mayoría, es cierto, entra de forma voluntaria, ¿no? Es decir, el propio comerciante, una vez que lleva a cabo el análisis de su situación financiera, puede solicitar al juez de distrito ser sometido a un procedimiento concursal. ¿Qué es lo que pasa? Si no busca este sometimiento y cualquiera de sus acreedores se percata de que ya hay un incumplimiento generalizado, es decir, ya actualiza los supuestos de la ley de concursos mercantiles. Entonces, los acreedores pueden obligar, es decir, pueden forzar a el comerciante a que entre a este procedimiento concursal. Más adelante veremos cuáles serían aquellos casos o aquellas circunstancias que podrían llevar pues precisamente a un acreedor a someter a un comerciante a este procedimiento concursal. Pero entonces, ya una vez adentro, sin importar si llegó de forma voluntaria o de forma forzosa, el que este comerciante ya entre a este procedimiento concursal nos va a llevar a que se detonen dos consecuencias jurídicas o dos situaciones importantes dentro del procedimiento concursal. La primera es desde el punto de vista sustantivo, el que una persona física o moral sea declarada en concurso mercantil implica, o esta declaratoria implica que se coloca a ese comerciante en un estado jurídico. Es decir, la declaratoria de concurso mercantil de un comerciante le da un estado jurídico. ¿Cuál es el estado jurídico? Es estado jurídico de insolvencia. Esto no es malo, porque en el momento en el que el juez le da esta declaratoria, este estado jurídico por virtud de una sentencia de concurso mercantil, lo que hace es proteger al empresario. ¿En qué sentido? En el sentido de que al tener ese estado jurídico de insolvencia que se da por virtud de la declaratoria o emisión de la sentencia de concurso mercantil, quiere decir que es una empresa a la cual no puedes tratar en igualdad de condiciones respecto de otras empresas que no están sometidas a este tipo de procedimiento. Eso detona muchísimas situaciones en en todas las relaciones contractuales y comerciales que tiene ese empresario. Entonces, desde el punto de vista sustantivo, el concurso mercantil implica el darle un estado jurídico de insolvencia a ese comerciante. Lo colocamos en un estado jurídico. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista adjetivo. Y desde el punto de vista adjetivo, precisamente lo que va a hacer este procedimiento es que en el momento en el que entra el comerciante a este concurso mercantil, se va a tener que llevar el mismo, tomando en cuenta todos y cada uno de estos pequeños procedimientos que vamos a ver a lo largo del semestre, que nos regula la ley de concursos mercantiles, que al final se terminan traduciendo en este gran procedimiento del concurso mercantil. Incluso algunos de ustedes, ya yendo un poco más allá en cuanto a la definición del concurso mercantil, en sus tareas me pusieron que el concurso mercantil se lleva a cabo en dos etapas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista adjetivo, implica que entrar a este concurso mercantil implica llevar a cabo precisamente estas dos etapas. Vamos a analizar en su momento a qué se refiere cada una, pero ojo, el simple hecho de que la ley de concursos mercantiles me regule
la etapa de conciliación y la etapa de la quiebra no implica que sean necesariamente etapas sucesivas. Yo lo que menos quiero, el empresario lo que menos quiere en el momento en el que se somete este procedimiento concursal, pues es precisamente llegar a la etapa de la quiebra, sobre todo cuando estamos hablando de que lo que busca es que su negocio continúe siendo viable, lo que busca es mantener las fuentes de empleo, el continuar con la compra-venta de bienes y servicios, continuar con el pago de los impuestos, continuar con el pago de sus créditos respecto de la banca, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, esto es lo que podríamos decir que debemos de entender por concurso mercantil. ¿Ok?